ASDICA es la Asociación de Personas con Discapacidad de Calviá. La entidad ofrece servicios para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Debido a la pandemia del COVID-19, la asociación se ha tenido que reinventar. Por una parte, hemos hecho uso de las plataformas en streaming, creando un canal de televisión en el que diariamente ofrecemos distintos tipos de actividades. Hemos hecho zumba, se ha hecho yoga, clases de cocina, de tal manera de ofrecer un espacio a nuestro usuario para que disfrute dentro de su contexto familiar y también, muy importante, un tiempo de respiro para las familias. También hemos hecho uso de las aplicaciones tipo WhatsApp o Zoom, en el que en concreto nuestra psicóloga ha podido ofrecer el servicio realizando las sesiones por videollamada. Respecto al servicio de fisioterapia, en un primer momento se decidió anular el servicio, pero pasado el primer mes de confinamiento decidimos reabrirlo. Valoramos la posibilidad de que fuera en el domicilio, con una serie de recomendaciones del Colegio de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Y lo que hacemos en casa es movimiento de brazos, movimiento de mano, y luego me aviento como ando por casa, y según como hago por casa me ponen más o menos ejercicio. Mes y medio de ausencia de tratamiento, al final estos pacientes, las secuelas que pueden conllevar, perder autonomía, perder esas serie de características que han ido y beneficios que hemos logrado durante muchos años y mucho esfuerzo, la ausencia, pues consideramos que teníamos que mantener el servicio y es nuestra forma de trabajar durante este COVID-19. La Fundación Sa Nostra de una subvención para el proyecto Grup de Joves. Todo lo que nosotros hemos hecho en este tiempo de confinamiento ha sido ofrecer este servicio, reinventándonos, como he dicho antes, pero es ofrecer este servicio. En lugar de hacer actividades en la calle, en lugar de hacer talleres educativos, pues a través de estas plataformas hemos llevado a los hogares de nuestros usuarios estos servicios.